Vamos a escuchar ahora la presentación de Laura Giussani, licenciada en Letras y profesora de Enseñanza Media y Superior, Universidad de Buenos Aires, licenciada en Educación, docente de las cátedras de Psicolingüística 1 y 2, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de Enseñanza del Lenguaje y Seminario de Alfabetización del Normal número 5, investigadora del proyecto de investigación UBACIT, Procesamiento del Lenguaje en Español, Evidencias Experimentales y Clínicas. Lo que yo vengo a mostrarles es cómo trabaja efectivamente la psicolingüística cuando hacemos experimentación, ¿sí? Entonces, Alejandro y Virginia hablaron de modelos mentales y yo lo que vengo a explicarles o a tratar de mostrarles es, bueno, estos modelos mentales se ponen a prueba en experiencias que llevamos a cabo con diferentes sujetos, en este caso es una experiencia que realizamos con niños, pero que empezó, como hablábamos con Virginia hoy a la mañana, esta experiencia empezó al revés. Empezó siendo una observación y un trabajo con adultos, después pasó a ser un trabajo con personas que tenían patologías y después empezamos a sentir la curiosidad de qué pasaba con la adquisición y con los niños y empezamos a pensar, bueno, cómo estos modelos se ajustarían y qué cosas se podrían hacer o diseñar para investigar la adquisición. Básicamente lo que yo trabajo es el rol de la morfología dentro de la lectura, ¿sí? Para hacer un breve recordatorio que seguramente todos tendrán más o menos fresco, lo que decimos es que las morfemas son unidades mínimas portadoras de significado y que hay diferentes tipos de morfemas, básicamente dos, los que llamamos bases o raíces y los afijos, que son los prefijos y los sufijos. Y que además hay diferentes tipos de sufijos, que son los que llamamos sufijos flexivos o derivativos, ¿sí? Hay investigaciones que muestran que los chicos en la primera parte de la escolarización tienen almacenados en su léxico, en esa memoria de la que les habló Virginia, una gran cantidad de palabras monomorfémicas, es decir, palabras que tienen solamente un constituyente o palabras que tienen afijos flexivos y menor cantidad de vocabulario con afijos derivativos. Y que esto es la gran diferencia entre un chico que empieza su escolaridad, un chico que está en tercer grado y un chico que está en quinto grado. Habíamos dicho entonces que teníamos un léxico mental, un sistema de memorias a largo plazo donde se va almacenando toda la información que tenemos acerca de las palabras, información sintáctica, información fonológica, información ortográfica, información semántica. Y que el acceso al léxico mental se produce cada vez que hacemos alguna de las 4 operaciones, es decir, leer, hablar, escuchar o escribir. ¿Hasta acá? Claro, creo que es un poco más de lo que dijo Virginia. El punto está en que muchos investigadores empezaron a preguntarse cómo estaba organizado ese léxico mental. Es decir, para que yo pueda estar hablando a la velocidad que estoy hablando y ustedes puedan estar escuchándome y entendiendo el mensaje que les estoy transmitiendo a la velocidad que lo estamos haciendo, el sistema tiene que operar de una manera óptima, muy efectiva, para lo cual tiene que estar organizado de alguna manera. No pueden estar todos los elementos tirados, por decirlo metafóricamente, como si fuera cualquier cosa. Tienen que tener un orden. El punto está en cómo es ese orden. ¿Será como un diccionario? ¿Tendremos las palabras almacenadas alfabéticamente? Esa era una posibilidad.
Sin embargo, esa posibilidad no parece demasiado práctica. Hubo investigadores que empezaron a pensar si la organización del léxico mental no era a través de los componentes morfémicos. Es decir, si lo que estaba almacenado no eran palabras completas, sino morfemas. ¿Sí? Bueno, diferentes investigadores, yo acá puse solo uno como ejemplo, pero los iniciadores en esto fueron Taft y Forster en 1975. Pero en realidad, Domínguez, Cueto y Seguí también hicieron esta investigación de pensar si era un proceso de búsqueda por diccionario o era un proceso de obtención de significado a través de los morfemas, y llegaron a la conclusión, después de varias experiencias, que parece ser que las palabras se reconocían después de analizar estos componentes, o sea, que habría un almacenamiento basado en los morfemas. Al mismo tiempo, otros investigadores que estaban trabajando en el campo de la psicolingüística, pero en el campo de los niños, empezaron a hablar de lo que se denomina conciencia morfológica. La conciencia morfológica es la habilidad o la capacidad o la atención consciente sobre la estructura morfémica de una palabra y la capacidad para reflexionar y manipular esa estructura. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Está claro? Esto quiere decir, esta posibilidad que tenemos los adultos, por ejemplo, de convertir un verbo como estacionar en un sustantivo a través del cambio del sufijo y decir estacionamiento, tiene que ser una habilidad, es una habilidad consciente que nos permite acceder al significado de diferentes palabras aún desconocidas de una manera más fácil. La conciencia morfológica se basa entonces en la segmentación y en el análisis para construir significados. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien. ¿Qué relación habría entre la conciencia morfológica y el desarrollo del léxico? Habíamos dicho que el desarrollo léxico es un proceso que permite establecer diferentes tipos de representaciones en el léxico mental. La conciencia morfológica, entonces, lo que permitiría son tres cosas. La primera es la creación de nuevas palabras derivadas. La segunda es la habilidad para aprender nuevas formas que son complejas. Y la tercera tendría que ver con la rápida interpretación de esas nuevas formas. Por ejemplo, si yo sé que el sufijo ito significa diminutivo, automáticamente cuando lo vea aplicado a una base desconocida, puedo deducir que lo que estoy hablando o lo que estoy leyendo en este caso, o lo que me están diciendo si fuera por la vía auditiva, es un diminutivo, aunque no pueda sacar el significado de esa base o la pueda deducir por el contexto. En realidad, Carlisle, que es la autora que empezó a investigar el tema de la conciencia morfológica, lo que está tratando de establecer es una relación entre la conciencia morfológica y la posibilidad de tener chicos con habilidades lectoras más desarrolladas a medida que avanza su competencia lectora. Es decir, cuanto más un chico tenga esta habilidad de manipular los morfemas, podrá deducir mejor los significados cuando esas palabras estén en los textos y podrá ser un lector más competente. Virginia había postulado anteriormente un modelo de lectura de dos rutas. Una ruta que era una ruta léxica o directa, donde se accedía a los patrones ortográficos completos de las palabras que estaban almacenadas en la memoria de largo plazo, y una ruta perilexical o sublexical o indirecta que requería de la transformación de los grafemas en fonemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto?
Y también que la investigación mostraba que cuando uno aprende a leer, utiliza las dos rutas. Bien. Estos componentes teóricos fueron la base de nuestra investigación. O sea, esto fue el modelo teórico del cual nosotros partimos y entonces ahora vamos a ver cuál fue la experiencia. Nuestros objetivos eran discutir la hipótesis de un léxico mental cuyas representaciones son morfemas a partir de la evidencia de una lectura morfoléxica temprana. Es decir, lo que queríamos ver era si los chicos tenían representaciones morfémicas guardadas en sus léxicos mentales y si esto permitía o facilitaba de alguna manera la lectura. ¿Con qué metodología investigamos? Básicamente con dos tareas. Con una tarea de lectura en voz alta que se le tomó a 3 grupos de 20 chicos de segundo, tercero y cuarto grado y con la segunda tarea que consistía en una tarea de decisión léxica. La primera tarea de lectura en voz alta era una lectura simple, a ritmo personal. Se le presentaban los estímulos a los chicos en unos cartoncitos escritos todos de la misma manera, en letra imprenta mayúscula, ¿sí? que no tuviera ningún tipo de distractores. Y la tarea de decisión léxica consistía en que se les presentaban estos mismos cartoncitos, pero lo que el chico debía hacer en ese caso, en vez de leer, era decir si eso era una palabra de su idioma o no. ¿Sí? O sea que tenía que contestar si es una palabra, no, no es una palabra. En la conformación de los estímulos de la batería que nosotros armamos, había palabras que eran monomorfémicas, o sea que contenían un solo morfema, palabras polimorfémicas, que tenían más de uno, no palabras, que es lo que explicó Virginia, secuencias de letras legales en nuestro idioma, o sea, combinaciones posibles, pero que no son portadoras de significado, son inventadas, y no palabras, pero que tenían constituyentes morfológicos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que uníamos una base existente con un afijo existente, pero que la combinación no existía. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era la hipótesis que teníamos en ese momento? Decíamos que si en el léxico de los niños las unidades de representación son morfemas, la lectura en voz alta de palabras nuevas que incluyan morfemas sería más rápida y eficiente. Esto es, tendría menos errores, aunque nunca hayan visto esa palabra antes, porque era inexistente. Lo que iban a conocer eran esos morfemas. Y que la lectura en voz alta de palabras nuevas que no incluyan morfemas será más lenta y estará más sujeta a error, porque había que hacer todos los procesos de segmentación, conversión y resamblaje fonema-grafema, o sea, se tenían que leer necesariamente por la ruta perilexical y nunca por la ruta léxica. La ventaja de estímulos no conocidos estructurados morfológicamente se basa que si en el léxico mental lo que las personas tenemos almacenados son morfemas, van a tener una ventaja en la lectura, aun cuando nadie los haya visto antes, porque son formas de alguna manera familiares. En el experimento 1, lectura en voz alta. ¿Cuáles serán las predicciones de este modelo? Que debería haber un mejor rendimiento. Una cosa que no aclaré con respecto a los estímulos, las palabras, nosotros dividimos las palabras en 4 categorías. Palabras cortas, o sea, palabras que no tuvieran más de 2 sílabas. Palabras largas, o sea, palabras que tuvieran más de 3 sílabas. Palabras de alta frecuencia y palabras de baja frecuencia. Para decirlo de una manera casi casera, las palabras de alta frecuencia son las palabras a las que estamos expuestos con más frecuencia, claro, más asiduidad, y las palabras de baja frecuencia son aquellas a las que accedemos menos, ¿sí?
Bueno, entonces, predicciones del modelo. Que iba a haber mejor rendimiento en la lectura de palabras de alta frecuencia que en palabras de baja frecuencia. Porque voy a leer mejor aquello que conozco más que aquello que conozco menos, ¿sí? Que iba a haber mejor rendimiento en la lectura de palabras con estructura morfológica que palabras que no tuvieran estructura morfológica. Y que había una relación entre frecuencia y tamaño de los estímulos. O sea, que las palabras más largas son más difíciles de leer y las palabras menos frecuentes son más difíciles de leer. En el experimento 2, o sea, la tarea de decisión léxica, cuando los chicos tenían que decir si esto era una palabra o no de su lengua, las predicciones del modelo era que iba a haber mejor rendimiento en palabras de alta frecuencia que de baja frecuencia, otra vez, y que iba a haber un peor rendimiento en no palabras con constituyentes morfológicos. ¿Se entiende por qué? O sea, donde hubiera un constituyente morfológico, esperábamos que hubiera un peor rendimiento porque era un elemento que iba a interferir. Si yo decía la no palabra anillero y le preguntaba, ¿es esta una palabra de tu lengua? Iba a decir que sí, aunque no lo fuera, porque tiene la raíz anish y el sufijo ero almacenado, y esto iba a dar lugar a un error. O sea, iba a haber un mayor tiempo para responder. Cuanto mayor tiempo hay para responder, presuponemos que hay más procesos que se están llevando a cabo, y además más errores. Acá están los resultados. No sé si tiene, mucho sentido ver exactamente los números, ustedes los tienen escritos, pero básicamente es esto. En segundo grado hubo un 13% de errores. 89 errores se produjeron en palabras. ¿Sí? Fíjense que cómo se distribuyeron. En las palabras de alta frecuencia los errores serán menores, por supuesto, como predecía el modelo. Las palabras de baja frecuencia, o sea que aquellas palabras que ellos no habían visto antes tenían mayor cantidad de errores. Porque una palabra de baja frecuencia puede funcionar a veces casi como una no palabra. Es algo que yo no conozco. Por lo tanto, ¿por dónde se lee? ¿Por qué ruta? Por la perilexical, exacto, por la sublexical. No tengo almacenado eso en el léxico mental, ¿sí? Las palabras cortas tienen menor, y si eran de alta frecuencia, cortas o largas, también influía, ¿no? Hubo 131 errores en no palabras, o sea, un 60% de errores. Los errores en no palabras siguen siendo mayores que en las palabras. Los errores en no palabras que no existían de ninguna manera y que no tienen componentes morfológicos eran del 55%, y una cantidad menor en palabras que tenían componentes morfológicos. Esto va decreciendo a medida que va aumentando la edad, ¿sí? Porque esto tiene una correlación con la cantidad de léxico y de morfemas que yo tengo almacenados en el léxico mental a medida que voy siendo un lector más experto. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los resultados? En primer lugar, que hay un efecto de lexicalidad. Esto quiere decir que hay una mejor lectura de las palabras que obviamente de las no palabras, porque las palabras las leemos por la ruta léxica y las no palabras las leemos por la ruta indirecta. Hay efecto de frecuencia, también por lo mismo. Menor cantidad de errores sobre palabras de alta frecuencia, porque son las que tengo almacenadas en mi léxico mental, que palabras que no se leen nunca. Efecto de estructura morfológica, menor cantidad de errores en lectura de no palabras que tienen componentes morfológicos, porque me permiten leerlos por una ruta que ya es conocida. Y todos estos efectos se incrementan con la edad.
En cuanto a la decisión léxica, una cuestión es que si se almacenan morfemas, la presencia de estos morfemas va a beneficiar el reconocimiento del estímulo. Para las palabras el reconocimiento va a ser rápido y adecuado. Para las no palabras sin morfemas, el rechazo también va a ser rápido. O sea, cuando un chico vea una no palabra como dodero, rápidamente, o piadriro, rápidamente va a decir no, no es una palabra, ¿sí? Pero cuando las no palabras tienen morfemas, el efecto de interferencia que provocará va a provocar falsos reconocimientos o retrasos en el reconocimiento. Por retrasos quiere decir, el chico duda, si el chico, el adulto o el paciente, cualquiera de los tres casos, duda acerca de, bueno, anillero puede ser porque tiene algo que yo conozco, ¿sí? Entonces podría ser una palabra. Las predicciones del modelo eran mejor rendimiento en palabras de alta frecuencia y peor rendimiento en no palabras con constituyentes morfológicos, esto ya lo dije. Acá hay un cuadro de distribución de errores en palabras y en no palabras, donde se muestra que los errores en no palabras son mayores. Pero lo curioso es mirar el análisis de los errores, porque en el análisis de esos errores lo que se ve es que los errores en no palabras comunes son muy pocos y los errores en la decisión léxica en no palabras morfológicas son muy altos y desde muy chicos, o sea, desde segundo grado. O sea que los resultados muestran la interferencia de los morfemas. ¿A qué conclusiones podemos llegar a partir de estos resultados? Que la estructura morfológica de las no palabras afectó el rendimiento de los sujetos en todas las edades, o sea, hubo una mejor lectura y un peor rendimiento en la decisión léxica. Que habría una organización temprana del léxico mental en raíces y afijos, o sea, desde muy pequeños el léxico mental se organizaría de esta manera. Que la conciencia morfológica puede ayudarle a leer palabras complejas que no se han visto antes, o sea que si nosotros tuviéramos una tarea específica de entrenamiento en la conciencia morfológica, podríamos obtener resultados en la lectura. Y que disponer de unidades morfémicas puede resultar en una lectura más eficiente si se la compara con procesos sublexicales, es decir, con procesos de unidades menores. ¿Cuáles son las implicancias que puede tener para el aprendizaje de la lectura, el entrenamiento en la conciencia morfológica? Bueno, varias investigaciones muestran que quienes segmentan y manipulan morfemas leen mejor palabras y suelen tener una mejor lectura comprensiva. Que el conocimiento sintáctico y semántico de los morfemas contribuye a la comprensión porque da elementos para inferir significados e interpretar las palabras de un texto. Hay algunos autores que hablan que la habilidad para manipular morfemas a los 5 años, por ejemplo, podría predecir el éxito lector de un chico en segundo grado, ¿sí? Anglin habla de un proceso que los chicos establecerían un proceso de resolución morfológica, es decir, usar el conocimiento sobre morfemas para inferir el significado de palabras complejas, como sobreviviente, por ejemplo. Nagy y Anderson dicen que los niños son sensibles a la estructura morfológica. Los niños que son sensibles a la estructura morfológica pueden inferir significados de palabras complejas, aun cuando esas palabras complejas sean muy poco familiares. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Julieta Fumagalli. Julieta es licenciada y profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires.
ayudante en las cátedras de Psicolingüística 1 y 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, becaria del CONICET e investigadora del proyecto UBASIT, Procesamiento del Lenguaje en Español, Evidencias Experimentales y Clínicas, dirigidos por Virginia Jaichenko. Bueno, Julieta, ¿te escuchamos? Lo que voy a hacer es presentar experimentaciones también, pero en este caso sobre conciencia fonológica, que tal vez es algo que suena un poco más familiar de lo que es la conciencia morfológica, que es tal vez algo más específico dentro de psicolingüística. Sin embargo, la perspectiva que nosotros tomamos en el momento de trabajar con conciencia fonológica es obviamente en el marco de la psicolingüística. Por lo tanto, tal vez existan ciertos alejamientos en lo que se conoce o en cómo se aborda la temática de la conciencia fonológica desde educación, ¿sí? O sea, digo esto para, digamos, como enmarcar lo que vamos a presentar. Bueno, primero que nada, después de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, todo lo que estuvimos escuchando, sabemos que aprender a leer y escribir son dos cosas fundamentales en el momento de la escolarización. Aprender estas destrezas para los chicos y, bueno, y futuros adultos es algo fundamental. ¿Por qué? Porque van a ser destrezas que van a estar implicadas en todas las materias de la escuela, no solamente en lengua, que sería algo puntual. Porque después van a tener que leer en historia, van a tener que leer en geografía, van a tener que escribir en historia, van a tener que leer consignas para resolver problemas en matemáticas. Entonces, el aprendizaje de la lectura y de la escritura son fundamentales para poder abordar todas las asignaturas que se les van a proponer a los chicos. Entonces, si surgieran problemáticas en torno a lo que es el aprendizaje de la lectura y de la escritura, nosotros tendríamos que poder detectarlos a tiempo para poder hacer una intervención temprana, poder solucionarlos y evitar conflictos futuros, ¿sí? Enmarcándonos en lo que había estado hablando antes Virginia. Entonces nosotros ahora vamos a hablar de aspectos relativos solamente a lo que es el aprendizaje de la lectura. Uno de los aspectos que recibió mayor atención en todas las investigaciones sobre lectura es el concepto de cómo los chicos empiezan a analizar las palabras en sus constituyentes. Cuando Alejandro hizo su exposición, él mencionó que los chicos comprenden, digamos, en un inicio reciben el mensaje, primero es algo completo, ¿sí? Algo como una representación holística de ese mensaje, y a medida que se van creciendo y van adquiriendo el lenguaje, ¿sí? Esto se va a ir segmentando hasta llegar a la palabra. Pero a su vez la palabra tiene que segmentarse en unidades más pequeñas que la palabra. Estas unidades más pequeñas son las sílabas, unidades intrasilábicas, que son los ataques y las rimas, y los fonemas. Sí, después vamos a ir viendo cada uno de estos elementos en particular. Entonces, desarrollar sensibilidad para percibir que las palabras están constituidas por unidades menores es algo importante que los chicos tienen que poder desarrollar para poder aprender, ¿sí?, a leer y escribir. Entonces, adquirir estas habilidades para analizar internamente los constituyentes de la estructura de la palabra e identificar estos constituyentes es lo que se denomina conciencia fonológica. Entonces, la conciencia fonológica es la habilidad para acceder, manipular y detectar las diferentes unidades que componen a las palabras, las sílabas, las rimas, los ataques y los fonemas. Estas unidades están organizadas en 3 niveles y estos niveles van a depender, ¿sí?, de diferentes demandas cognitivas para su identificación. El nivel de más fácil acceso sería el nivel silábico, ¿sí?, que sobre todo en español tiene límites muy claros y muy definidos por la estructura propia de la lengua. En el ejemplo que ponemos acá tenemos la palabra blanco, una palabra bisílaba, blanco. Si nosotros tomamos a la primera sílaba que estamos presentando, vamos a entrar en lo que se conoce como nivel intrasilábico, que constituye el segundo nivel de la conciencia fonológica. Acá lo que nosotros tendríamos es primero el ataque, que está constituido por la consonante inicial o el bloque consonántico inicial, en este caso bl, y la rima, que está constituida por la vocal
y en los casos en que existe, la consonante que sigue esa vocal que se conoce con el nombre de coda. En este caso, la terminación am. Y por último, tenemos un tercer nivel, que es el nivel fonémico, y es el nivel de los fonemas, que está formado por cada una de esas unidades que conformaban los niveles anteriores. En este caso, B, B, I, A, M, ¿sí? No los vamos a denominar como las letras. Este es entonces los diferentes niveles que los chicos tendrían que aprender a manipular para poder conformar esa conciencia fonológica. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la conciencia fonológica y la lectura? ¿La conciencia fonológica es precursora de la lectura? ¿Es un subproducto, es una consecuencia de la lectura? ¿O hay una relación, un ida y vuelta, si quieren, entre una y otra? Bueno, vamos a dejar abiertas estas tres preguntas y vamos a hablar un poquitito más puntualmente de lo que es fonología. Porque a veces nos empezamos a mezclar entre los aspectos fonéticos y los aspectos fonológicos propiamente dichos. Si nosotros hablamos de fonología, estamos pensando en un sistema de estratos. Un nivel sintáctico, un nivel morfológico y un nivel fonológico, ¿sí? En el nivel fonológico tenemos dos estratos diferentes. Por un lado, el estrato fonémico, cuya unidad es el fonema, que son unidades distintivas de significado, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el nivel fonético o estrato fonético, donde tenemos como unidad al fono, que es la realización del fonema, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Tendríamos dos unidades distintas. Una unidad es una unidad es el fonema y otra unidad es este fono, que también se puede conocer como un alófono, y son las diferentes realizaciones de los sonidos en función del contexto que estén ocupando dentro de la palabra. ¿Por qué digo que el fonema es capaz de distinguir significado? Porque en un mismo contexto, ¿sí?, como aparece ahí, que la palabra vaso fonológicamente se presentaría como B-A-S-O, ¿sí?, con los signos fonológicos, ¿sí?, se distingue de la forma paso, que fonológicamente se describe con esa forma P-A-S-O. Entonces, en un mismo contexto, la presencia de dos fonemas diferentes está marcando la presencia de significados diferentes, ¿sí? Por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros podemos decir que un fonema es una unidad mínima capaz de distinguir significado. En cambio, en el caso de la de la fonética, que nosotros decíamos que nos explica cómo son los sonidos de la lengua, cómo son las propiedades acústicas de estos sonidos, es decir, cómo se realizan los sonidos. Se ocuparía de un aspecto más material, si quieren. Nosotros vamos a analizar estos fonos o alófonos que no van a distinguir significado. En el caso de la palabra que pusimos acá de ejemplo, pusimos la palabra bebé. Tenemos al mismo fonema en dos posiciones diferentes, en posición inicial, prevocálica, y en posición intervocálica y prevocálica, ¿sí? Y esto marca diferencias fonéticas. ¿Por qué? Porque la primera B parte de un silencio, porque yo tengo que abrir la boca para pronunciarla. Entonces va a tomar características articulatorias propias, ¿sí?, para poder pronunciar ese sonido. Sin embargo, en la pronunciación de la segunda B, mi boca ya está abierta porque vengo de pronunciar una vocal y por lo tanto va a tener otro tipo de características, ¿sí?, en el momento de pronunciarla. La primera de estas B va a tener ciertas características que son diferentes, pero si yo pronuncio bebé, no altero el significado de la palabra. Y si previo a la pronunciación de bebé yo produje una vocal y eso mantuvo abierta, ¿no?, mi cavidad bucal, y por lo tanto empiezo a pronunciar la palabra a continuación de, y digo la bebé, esa B no tiene las mismas características que si yo la estuviera pronunciando desde un silencio. Entonces, cuando nosotros hablamos en el campo de la fonética, estamos hablando de los rasgos que tiene cada uno de estos sonidos, sin que esto signifique que estén asignando diferencias en el significado, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tenemos acá. La descripción fonética de la palabra bebé es, bueno, en signitos, bebé. La primera B es oclusiva, que dijimos que partíamos de ese silencio. La